hemostasia. Para muchos de los colegas y muchos de nosotros los internos o los médicos recién egresados, lamentablemente existe un gran desconocimiento de este tipo de aspectos, ¿no? Desde lo que viene a ser el concepto y el manejo, lamentablemente. Ayer ya les comentaba que si ustedes se apersonan a cualquier tipo de hospital, que al final justamente creo que les tengo algunos laboratorios de mi hospital, donde se van a dar cuenta cómo se manejan los cirujanos con respecto a coagulación y hemostasia. También habíamos comentado que es más fácil poder ayudar a aquellas personas que siguen un protocolo o que cumplen las normas que aquellas personas que lamentablemente las rompen, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que ir aprendiendo, que es la parte práctica que a nosotros nos va a ayudar justamente en el desenvolvimiento de nuestra actividad profesional. Si nosotros queremos hablar netamente de lo que es coagulación, pues entonces este es el concepto, ¿no? Coagulación no es más que una modificación que se va a presentar, ya en lo que consiste la sangre, vale decir, va a ser una modificación del estado físico de la sangre, donde se va a producir un cambio de consistencia, vale decir, que la sangre de un estado líquido, porque hemos dicho que 45% es sólido y 55% de la sangre es líquida, ¿verdad? Entonces, esta parte líquida se convierte en gelatina. Y ustedes conocen la gelatina. La gelatina ya es una especie de coágulo para que ustedes me lleguen a entender de mejor manera. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Ya? Se debe a la transformación que tiene que existir del fibrinógeno. ¿Qué factor de coagulación es el fibrinógeno? El 1, ¿no? Que se va a transformar en una red de fibrina insoluble. Esto es lo que quiero que me lleguen a entender. Una red de fibrina que ya no se va a disolver, ya no se va a deshacer. ¿Para qué nos sirve esta red? Su nombre lo está diciendo. ¿Para qué le sirve la red? Para ir atrapando, si vale el término, otros elementos ya celulares de la sangre. Y de esta manera vamos a reforzar el trombo plaquetario o el primer tapón plaquetario, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque lo primero que se presenta cuando nosotros tenemos una herida, para que me entiendan así, no se llama herida de todas formas, ¿no? Se llama solución de continuidad. Los primeros en ir a tratar de que se filtre la sangre van a ser las plaquetas. Obviamente que ellos no van a formar directamente el coágulo, sino que son los que van a formar el primer tapón. Pero este tapón, si no es reforzado, fácilmente se lo va a erradicar y el sangrado va a continuar. Entonces, al margen de que las plaquetas van a hacer su acción, entonces nosotros tenemos que ir activando todo lo que es el mecanismo o la cascada de la coagulación, formando primeramente la red de fibrina para que de esta forma nosotros atrapemos otros elementos de la sangre, otros elementos celulares que se encuentran en la sangre, y de esta manera ayudar a este tapón plaquetario a detener definitivamente la hemorragia. No es lo mismo hablar de hemostasia, por si acaso. Entonces, nuevamente, ¿qué es la coagulación? El cambio físico del estado líquido al estado de gelatina de la sangre. Mientras que hemostasia es un proceso, o sea, esto es mucho más complejo. Es un proceso que va a estar constituido por mecanismos biológicos interdependientes. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? La finalidad va a ser prevenir, evitar y mantener la fluidez de la sangre en el interior del torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a prevenir? Su salida espontánea. ¿Qué va a evitar? Hemorragias excesivas. ¿Qué va a mantener? La circulación. Entonces, eso es hemostasia, ¿no? Es todo un proceso, ¿ya? Que tiene por finalidad justamente prevenir, evitar y mantener la fluidez de la sangre. Ahora, acá también viene un pero. El mantenimiento de este flujo sanguíneo va a depender de varios factores.
principalmente 4. De un componente vascular, de un componente plaquetario, de los factores de la coagulación y del sistema fibrinolítico. Entonces, estos 4 componentes básicos vienen a constituir este proceso denominado hemostasia, que si nosotros volvemos a recordar, tiene 3 funciones importantes que a nosotros nos tiene que hacer que se les cumpla al 100%. Prevenimos la salida espontánea de sangre, evitamos una hemorragia excesiva y mantenemos la circulación sanguínea. ¿De acuerdo? Primer componente, componente vascular. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Su nombre lo está diciendo. El componente vascular, en el momento en que se produce el sangrado o en el momento en que nosotros presentemos la solución de continuidad, los primeros en encargarse de evitar la salida de la sangre va a ser el propio vaso sanguíneo. ¿Gracias a qué? A los nervios y a los músculos que éste tiene. Entonces, ¿cómo va a responder? Con una vasoconstricción. Entonces, esa vasoconstricción sobre el tejido lesionado va a tratar de frenar este flujo sanguíneo hacia el exterior. O si ustedes quieren, va a tratar de evitar la salida de la sangre hacia el exterior. ¿Por qué? Porque voy a ir frenando. En vez de llegar con 4 litros, seguramente solo por el lugar de la lesión voy a llegar con 1 o 2 litros, haciendo que se reduzca justamente la cantidad de sangrado que yo estoy llegando a presentar. Pero, lamentablemente, este componente es transitorio. Entonces, solo está minutos haciendo su función. Y si nosotros no le ayudamos, lamentablemente, la hemostasia fracasa. Componente plaquetario. Segundo aspecto, hemos indicado que las plaquetas son las primeras células de ir al vaso lesionado. ¿Para qué? Para formar el primer tapón plaquetario. Y este tapón plaquetario, conjuntamente la vasoconstricción, van a tratar de cohibir o de frenar este sangrado hasta que justamente se empieza a formar lo que viene a ser el coágulo, a través primeramente de la formación de la red de fibrina y el atrapamiento de otras células provenientes en la sangre y el reforzamiento de este tapón plaquetario y inmediatamente la activación de todo lo que viene a ser la cascada de coagulación a través de todos estos factores que nosotros acá ya lo debemos conocer de memoria. Factor 1, fibrinógeno. Factor 2, protrombina. Factor 3, tromboplastina. Factor 4, calcio. Factor 5, proacelerina. El 6 no tiene otro nombre. El 7, la proconvertina. El 8, antihemofílico A. El 9, antihemofílico B. El 10, el factor de Stuart-Prower. Bien, el 11, que es el factor tromboplastínico del plasma, el 12, que viene a ser el factor de Ageman, y el 13, el estabilizador de la fibrina. Sin embargo, ya tenemos unos 2 nuevos, como es la precalicreina y el Fitzgerald, que justamente se están incorporando dentro de lo que vienen a ser los factores de la coagulación. Todos estos factores en diferentes vías, como es la vía intrínseca y la vía extrínseca, tienen que empezar a participar para empezar a realizar lo que viene a ser la coagulación. Para finalizar justamente con el último factor importante de la hemostasia, que es el sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico es el que se encarga de la destrucción del trombo de fibrina, una vez que éste haya cumplido su misión hemostática. ¿Qué quiere decir? No lo va a destruir por si acaso al coágulo, no va a destruir el proceso de hemostasia. Lo que va a destruir es el exceso de cemento, así lo vamos a decir, que se pudo haber colocado a nivel de lo que son las paredes lesionadas.
La enzima central para producir este fenómeno fibrinolítico, por si acaso, es la plasmina. Es la que va a lisar el fibrinógeno y la fibrina, por si acaso, que son los principales componentes de esta malla, de esta red de fibrina, o si ustedes quieren, de este cemento de coágulo que nosotros lo hemos formado para evitar el sangrado hacia el exterior. ¿Bien? ¿Por qué me interesa que nosotros empecemos a manejar estos aspectos? Los factores de coagulación, por si acaso, no se las va a manejar al mismo tiempo y tampoco se encuentran en las mismas vías. Tenemos acá como un resumen. ¿Dónde va a empezar el mecanismo de la coagulación? Cuando se produce una lesión en el vaso sanguíneo. ¿Cuál es el primer componente? Hemos indicado encargado de evitar ese sangrado, el propio vaso. ¿Provocando qué? Vasoconstricción. ¿Quién le va a seguir? Las plaquetas. ¿Qué va a producir con las plaquetas? Adhesión, agregación y formación de trombo plaquetario. Hasta acá se llama, por si acaso, hemostasia primaria y está delimitado, por si acaso. ¿Ya? Hemostasia primaria o coagulación primaria es justamente hasta la formación de trombo plaquetario. ¿Ya? Primario. A partir del inicio de la cascada de coagulación, que también se va a activar con la lesión del vaso sanguíneo, viene lo que es la hemostasia secundaria, donde prácticamente tienen que participar todos los factores de coagulación a través de lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, bien, hasta la formación entonces del coágulo de fibrina y finalmente realizar la denominada fibrinólisis del exceso de coágulo que pudimos haber nosotros formado para evitar justamente los sangrados. Doctores, este es el resumen de todo lo que es la cascada de coagulación. Así está dividida, ¿no? En los libros, como hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria nuevamente va ¿hasta dónde? Hasta donde hay formación de tromboplaquetario. Y a partir de la activación de la cascada de coagulación hasta la fibrinólisis, se denomina hemostasia secundaria. Esta tenemos pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a que nosotros podamos determinar cómo está esta coagulación y hemostasia en nuestro organismo. Y acá se las presento, aquí se los presento por si acaso. ¿Quiénes son los que les van a medir a ustedes? El tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo de parcial de tromboplastina activada, el recuento de plaquetas propiamente dicha y el tiempo de trombina. Ahora, mi pregunta va hacia ustedes. ¿En qué momento dice que las pruebas de coagulación o el famoso coagulograma solo se reduce a pedir tiempo de protrombina y pedir tiempo de coagulación? ¿En qué momento? Por eso se los estoy presentando, señores. Son 7 los elementos que ustedes tienen que medir para determinar la coagulación y la hemostasia del organismo, y de acuerdo a eso ustedes dar vía libre para que este paciente o se opere o no se opere. ¿Por qué? Porque lamentablemente si yo no pido un tiempo de sangría, que para mí es sumamente importante porque no solamente me va a medir lo que su nombre dice, ¿no? El tiempo de sangrado de mi paciente, sino que me va a medir la función de las plaquetas. Entonces está muy ligada al funcionamiento de plaquetas. Si el tiempo de sangría está alterado, puede ser que no sea solamente porque el tiempo justamente que tardan en coagular esa sangre, sino que porque puede estar alterado el funcionamiento de las plaquetas. Entonces me sirve para eso, por si acaso. Si por si acaso yo no pido el tiempo parcial de tromboplastina activada, no sé lo que está pasando con la vía intrínseca de la coagulación, que vamos a irlo mencionando a continuación. Bien, entonces ahora iremos determinando. El tiempo de coagulación, su valor normal va de 1 a 15 minutos. Antiguamente era muy utilizado. A la fecha ya está siendo poco utilizado debido, 1, a la inespecificidad que esta tiene, a la poca sensibilidad
y a la gran cantidad de muestra que nosotros necesitamos para poder realizar este procedimiento. En los estudios científicos han demostrado que mucha repercusión no va a tener dentro de lo que va a ser el manejo de coagulación y hemostasia, por ende, muchas veces ya se lo deja de lado, solo al tiempo de coagulación, ¿ya? Pero el tiempo de sangría, que es el tiempo justamente que va a transcurrir entre la realización de una pequeña incisión o una solución de continuidad, si ustedes quieren, en un área determinada del paciente, de la piel, hasta el momento en que finaliza justamente el sangrado. Eso es lo que mide el tiempo de sangría. Para mí esto es sumamente importante, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque yo voy a medir justamente en el momento en que va a ser el corte del cirujano, hasta el momento, si es que yo no he lesionado un vaso, hasta el momento en que pare ese sangrado. Entonces necesito saber que ese tiempo de sangría está normal. Y lo normal significa que esté entre 1 y 10 minutos. Pero no solamente me sirve para eso, sino hemos dicho que me sirve para ver la función de las plaquetas. Porque si este tiempo de sangría está alterado, puede ser que también la función plaquetaria se encuentre alterada. Y por lo tanto, es una contraindicación para que su paciente pueda entrar en un acto quirúrgico. El tiempo de protrombina, o también llamado tiempo de Quick, por si acaso, este es uno de los laboratorios importantísimos en coagulación y hemostasia, porque este les va a medir todo lo que es la vía extrínseca de la coagulación. ¿Qué factores están ahí? El factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 10 y el fibrinógeno. Si yo no pido el tiempo de protrombina, pues estoy obviando todo lo que es la vía extrínseca de la coagulación. ¿Qué quiere decir? Estoy dejándolo de lado al factor 2, al factor 5, al factor 7, al factor 10 y al fibrinógeno. Lo estoy dejando a su suerte, me dejo entender. Y por ende, si mañana pasado cometemos un error o el paciente lamentablemente fallece porque se ha sangrado, pues, y si ustedes no han pedido este tiempo de protrombina, con seguridad que están en graves problemas. ¿Por qué? Porque no se les ha pasado en la cabeza que este tiempo está midiendo todo lo que es la vía extrínseca de la coagulación. Pero ¿cuál es el plus que tiene este tiempo de protrombina? No solamente me sirve para ver la vía extrínseca, sino también me sirve para poder ver si mi paciente está utilizando anticoagulantes orales, porque hay muchos pacientes que dicen, doctor, me da una pastillita el doctor y no sé qué es. Ya había sido anticoagulante oral porque lamentablemente este había tenido una arritmia en el corazón. Pues entonces nunca lo supo y por ende yo puedo llegar a cometer un error en caso de que este esté acelerado. Y si yo no lo he pedido, pues seguro se me pasa desapercibido. Pero sigue teniendo su plus. ¿Por qué? Porque en cualquier enfermedad hepática, este tiempo está alterado. Está prolongado, si ustedes quieren. Y si alguien me pregunta, ¿pero por qué? Porque en el hígado se sintetizan estos factores de coagulación que se los denomina vitamino K dependientes, como son el 2, el 7, el 9 y el 10, señores. Por lo tanto, si yo también no le pido el tiempo de protrombina, pues no estoy controlando el funcionamiento del hígado. Pues entonces, acá, señores, se los estoy demostrando que este laboratorio es de vital importancia solicitar cuando yo quiera realizar cualquier procedimiento quirúrgico. Lo mismo pasa con el tiempo parcial de tromboplastina activada o el famoso KPTT. Este famoso KPTT que no lo piden, lamentablemente, les marca a ustedes lo que es la vía intrínseca de la coagulación. Y dentro de la vía intrínseca de la coagulación están el factor 8, el factor 9, repite el factor 10, el factor 11, el factor 12, la precalicrena y el K. El hecho de yo no pedir este laboratorio, me estoy
inhibiendo de saber cómo están estos factores de coagulación. Pero también tiene un plus. ¿Cuál es su plus? Que este laboratorio es el que me va a ayudar a poder valorar a aquellos pacientes que están utilizando como anticoagulante la heparina sódica. O, si ustedes quieren, una heparina convencional. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque si yo encuentro que mi paciente está con un KPTT alto, pues la primera pregunta que me haré, señora, ¿usted está utilizando heparina? Sí, doctor. Perfecto. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no se puede operar. Así de sencillito, señor. Entonces, a tener muchísimo cuidado con estos aspectos. Y al final, también les va a ayudar a ustedes a poder diagnosticar algunas enfermedades autoinmunes donde lamentablemente este laboratorio va a estar alterado. Siempre va a estar acelerado. Entonces, ya me está dando pautas de que mi paciente no puede entrar a un acto quirúrgico porque algo le está pasando dentro de los factores de coagulación o definitivamente está utilizando heparina o tiene una enfermedad autoinmune. El recuento de plaquetas, de más está decirles, tiene que tener 150,000 a 450,000 siempre, especialmente si su paciente va a ser operado de los ojos o del sistema nervioso central, las plaquetas tienen que estar por encima de 100,000. Si no están por encima de 100,000, no se opera. Pero si este se encuentra por debajo de 100,000, pero encima de 50,000, no pasa nada. El hecho de que ustedes tengan alterado las plaquetas, en este caso disminuidas, tendrán que pensar primero en púrpuras, aplasia medular, leucemias, linfomas, alteraciones inmunológicas, infecciones, intoxicaciones o por fármacos que estén prolongando o alterando justamente su funcionalidad. Y finalmente, el tiempo de trombina, que estaría manejando la vía final común de la coagulación. Su valor de 16 a 18 segundos. Generalmente esto se pide cuando mi paciente está en estado de shock, un shock séptico o un shock anafiláctico, donde lamentablemente está por hacer una coagulación intravascular diseminada en mi paciente, ¿no? Donde existen altísima cantidad de fibrina en el organismo, el cual está produciendo trastornos de la coagulación, y estos pacientes más que por sepsis se mueren por sangrado. Y como les decía, acá se los presento, estos son los laboratorios que yo los he podido sacar de mi hospital. Y si ustedes se estarán dando cuenta, vamos a hablar solo de coagulación y hemostasia, no nos interesa lo otro todavía. Acá tenemos un grupo sanguíneo. ¿Qué es lo que han medido a este paciente que ya se ha operado por si acaso? Tiempo de coagulación y tiempo de protrombina. No le han pedido ningún otro estudio. En base a lo que acabamos de hablar nosotros, entonces, ¿qué estamos obviando? Casi todo. Porque solamente con esto nosotros estaríamos evaluando la vía extrínseca de la coagulación. Más nada. Lo mismo pasa en este otro ejemplo, que es en la parte de ginecología. Esta era cirugía. Un paciente que se ha operado de una colecistitis aguda con proceso infeccioso a nivel del colágeno, del colédoco. Y esta una señora que estaba embarazada, que tenía trastornos a nivel de lo que viene a ser la placenta. Bien. Y acá justamente tenemos el mismo problema. Adrián, ¿sí? ¿Qué desea preguntar? Sí, doctor, tenía una pregunta. Buenas tardes. Quería preguntarle si es que podría llegar a haber alguna alteración en el periodo postquirúrgico en alguno de estos laboratorios que usted nos ha indicado. Obviamente, si por X o Z motivo el cirujano se olvidó cerrar un vaso, y si este paciente tiene trastornos de la coagulación porque me olvidé pedir muchos factores,
Estos pacientes van a ir al shock. ¿Por qué? Porque seguramente en el postquirúrgico va a desangrarse, y perdón que les diga, muchas veces nadie se da cuenta porque esto ya ha pasado. Habrán escuchado del jugador de fútbol de Santa Cruz que se operó de una hernia de disco y que lamentablemente lo dejaron la arteria vertebral a nivel dorsal, si no me equivoco, lo dejaron abierta y se desangró toda la noche, y como nadie se dio cuenta, el paciente terminó falleciendo por shock hipovolémico. El postquirúrgico con seguridad, si yo me estoy olvidando, a ver, es como si yo te dijera, si vas a manejar de acá a Yotala y no has revisado tus frenos y sabías que el líquido de freno estaba disminuido o ya no tenía, ¿cómo crees que te pueda llegar a pasar cuando llegues allá? O bien te has sacado la mugre, o al retornar entonces vas a tener otro tipo de complicaciones. Es lo mismo. Por eso acá esta es una llamada de atención que yo lo he hecho conocer al director de mi centro hospitalario, porque no puede ser que estando en un hospital de tercer nivel yo me dedique a pedir dentro de coagulación solamente este elemento. Acá les demuestro lo mismo. Tiempo de coagulación, no hay tiempo de sangría y tiempo de protrombina. A eso se ha reducido este laboratorio. Otro de cirugía, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina. No hay otro estudio de coagulación. Lo mismo en este otro, que es también el acto de cirugía, tiempo de protrombina, tiempo de coagulación. No existe otro estudio relacionado a coagulación hemostasia. Otro de ginecología, tiempo de protrombina y tiempo de coagulación. Pues entonces, lamentablemente tenemos que llegarles a decir cómo podríamos nosotros respaldar a estos colegas si lamentablemente llegara a pasar una desgracia o una catástrofe, como pregunta su compañero. Vamos a suponer que ya el acto quirúrgico salió espectacular. Sabemos que las lesiones de las venas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque estas sangran en mapa, o sea, babean, si vale el término. Y en el momento del acto a veces no se da cuenta uno. Mientras que cuando es una arteria es interesante, ¿no? Porque eso sale, pucha, disparado. Entonces uno se da cuenta que de verdad está viendo un sangrado. Pero en el otro caso no. Y lamentablemente a veces por la premura que tenemos, el cansancio de los cirujanos, se les pasa desapercibido, o porque somos muy confiados y lo dejamos a que el residente termine la cirugía, pues al día siguiente estamos con colección en cavidad peritoneal o dependiendo del tipo de cirugía que hayamos realizado. Y cuando revisamos los factores de coagulación no los habíamos pedido como corresponde y empiezan a presentarse las complicaciones. Pues entonces se los estoy demostrando con hechos, ¿ya? Eso es un hospital, este es un ejemplo, porque el estudio que nosotros hemos realizado son en los hospitales donde más cirugías se hacen. Está el Santa Bárbara, está el gastroenterológico, está la Castambo y está el Hospital Jaime Mendoza. Hemos tomado en cuenta a esos 4 hospitales y el resultado es el mismo. En ninguno de estos hospitales me han dado lugar a decirme que piden completamente un coagulograma. Solamente se dedican a estos 2 estudios, coagulación y protrombina. A nosotros, por si acaso, en la experiencia también les comentamos, nos ha pasado con los cirujanos de boca, que ellos entraron a hacer una cirugía sencilla, como lo llaman, ¿no? Porque ellos ni siquiera piden a veces una valoración prequirúrgica. Le extrajeron el tercer molar al paciente, lo que tenía que tardar 1 hora, terminó tardando 6 horas. ¿Por qué? Porque tenía un sangrado que no paraba. Y el paciente empezó a chocarse. Y cuando le hicimos estudios, estaba alterado el famoso KPTT. O sea, ¿qué quiere decir? Había alteración de todo lo que es la vía intrínseca de la coagulación. Y por lo tanto, entonces, al final también lo diagnosticamos una enfermedad de von Willebrand a este paciente. Por ende, entonces, no se me puede pasar desapercibido este tipo de accionar. Por eso esa era la importancia de que nosotros podamos ver también este aspecto. Mañana vamos a ver otro capítulo que también les va a parecer apasionante, que es leucograma. Saber interpretar un laboratorio, pero con relación a glóbulos blancos, que es otra cosa que no lo sabemos hacer. Todo el mundo se basa solamente en glóbulos blancos altos y pare de contar y con eso quiere iniciar antibiótico. Error. Porque los glóbulos blancos se pueden elevar hasta por procesos fisiológicos.
Con decirles yo que con la elevación de glóbulos blancos en mujercitas jóvenes hemos diagnosticado hasta embarazos. Entonces es sencillo. ¿Por qué? Porque en un proceso de embarazo, que es un acto fisiológico, los glóbulos blancos están altos, por si acaso. Entonces, más la sintomatología, entonces siempre la pregunta venía, ¿qué posibilidad hay que usted esté embarazada? No, doctor, no tengo ni pareja. La respuesta correcta, ¿verdad? Pues entonces vos, desconfiado, bueno, está bien, hágase nomás este estudio de laboratorio y sale positivo. Entonces, ¿dónde es que no tenía pareja? ¿Ve? Entonces, nosotros para no dejarnos tomar el pelo y no tener que estar después tapando nuestros errores, es preferible tener el conocimiento que debamos y justamente saber resolver nuestras dudas en el momento indicado. Doctor, Pregunte. Dale. nos mencionó que el KPTT también lograba alargarse en caso de que haya inhibidores de enfermedades autoinmunes. ¿Existe Correcto. un medicamento en específico o se refiere a todos los medicamentos? No, enfermedades autoinmunes son, a ver, te lo pongo, un lupus. A eso se refiere. No estamos hablando con drogas, estamos hablando enfermedades inmunológicas o autoinmunes. ¿Ya? Y ahí justamente el mejor ejemplo que tú lo has encontrado y que te lo puedo decir es el lupus eritematoso sistémico. ¿Y por qué llega a tener esta relación con el KTTPP? Con el KPTT, porque justamente va a ir a actuar a esos niveles. Ahí está otra enfermedad, la hemofilia. ¿Ya? La hemofilia lo transmiten las mujercitas y quien lo padece son los varones. Puedes llegar a tener una hemofilia tipo 1, donde no se van a manifestar mucho, pero lamentablemente está relacionado con esos factores de coagulación que están dentro de la vía intrínseca de la coagulación. Por eso está su relación con el KPTT, porque va a alterar justamente a esos factores de la coagulación. Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lamentablemente me ha faltado uno de sus compañeros. Vamos a sacarle una foto ahorita a la participación, porque ustedes saben que lamentablemente esto es al 100%. Éramos 16, uno de sus compañeros ha pedido la licencia correspondiente, pues hemos terminado 15 el día de ayer, ahora solamente 14. Ya, nuevamente, pedirles el consenso que tienen que realizar y por mi parte el horario que me han propuesto no tendría ningún problema, ¿de acuerdo? Y como alternativa quedaría a las 15:00. Pero si no existe consenso, pues vamos a tener que seguir haciendo esta clase siempre y cuando no se me cruce alguna actividad en particular. ¿De acuerdo, señores? Pues entonces terminaríamos con eso. Yo les voy a mandar un link si es que vamos a hacer una clase virtual de banco de sangre. Doctor, disculpe, quería hacerle una pregunta. Es que algunos compañeros querían pasar al mediodía y quería saber si es que para ustedes es viable ese horario. Primero tenemos que llegar a